Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. V'ha'arer na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha v'finu ufitri yodamecha bet Israel v'ninyi anachnu v'tzetzaenu v'tzetzae tzetzaenu kulanu yodei shemecha v'lo modeh Toratecha lishma. Baruch atah Adonai hamelamed Torah le'amo Israel. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos apartó con sus mitzvot y nos ordenó sobre las palabras de la Torah. Sean placenteras, por favor, Adonai, nuestro Elohim, las palabras de tu Torah en nuestra boca y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel, y seamos nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes, todos, conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah por su propio beneficio. Bendito eres tú, Adonai, el que le enseña Torah a su pueblo Israel. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'charvanu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre todas las naciones al darnos su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Bien, pues empezamos escuchando sus comentarios. Iniciamos casi hasta el final de la parasha. ¿Mi comentario de eso? De cuando Jacob se encuentra con el faraón. Un pequeño paréntesis ahí. Jacob era el representante de lo espiritual en esa época, de una conexión con el Eterno. El faraón era el representante de lo terrenal, de lo fijo a todo lo que tiene que ver con la tierra y así. Bueno. Cuando Jacob se encuentra a Faraón, le dice que los años de su vida han sido pocos y malos. Esa parte de que Jacob se queje de los años de su vida y que no valore lo que le ha pasado en toda su vida y lo vea como años malos, le resta, o eso dicen los comentaristas, que le restó. Y de hecho ahí en la parasha también dice, y no he llegado hasta hace referencia que no he llegado hasta lo que han vivido sus padres. Y entonces dicen que por eso Jacob no llegó a vivir todo lo que Isaac o todo lo que Abraham, porque eso malo que él vio en su vida le restó años a sí mismo y de esa manera no llegó hasta lo que tenía que llegar. Bueno, pero el punto del comentario es que de Jacob hemos estado viendo cosas que él ha hecho mal en su vida y que podemos aprender de ellas. Una de esas es no apreciar lo que le ha pasado bueno en su vida, porque si bien en muchas ocasiones el Eterno nos pone pruebas difíciles o nos pone en situaciones que no nos gustarían, a fin de cuentas el hecho de valorar las cosas que tenemos y ver lo bueno que nos ha pasado en nuestra vida es lo que a fin de cuentas ayuda a que nosotros entendamos, tengamos una mejor conexión con el Eterno y podamos finalmente apreciar que todo lo que viene del Eterno es bueno. Siempre todo lo que el Eterno nos ha dado, todo lo que el Eterno nos ha hecho pasar, a fin de cuentas es para nuestro beneficio y para que nosotros podamos estar mejor. Bien. Y así vamos a tener una vida más larga. Efectivamente. Por eso es que, pues para que vayas mentalizándote para vivir simplemente. Bueno, hay muchas partes en la Torah que dice que si tú no haces esto te restan días, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, los que no honran a sus padres y a sus madres. Ándale. Sí, en ese caso sí. Se les restan días porque no los están honrando. Sí, porque no van a vivir una larga vida en la tierra que Adonai les da. Ajá. ¿Abdel? El mismo. El comentario es acerca de la tristeza nos hace envejecer. En la parasha de esta semana vemos el terrible efecto. Con razón que me iba a hablar de mí. ¿Sí ves? Ahí ya entendí. Sí, que la pena puede tener sobre el rostro de una persona. En la narrativa, el anciano patriarca Jacob es presentado ante el faraón y lo bendice. Entonces el faraón le pregunta su edad y le responde: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Los comentaristas resaltan que Jacob tuvo una vida miserable, pero a pesar de dolor se esforzó para mejorar su carácter, que muchas fuentes creen a Jacob como una persona más recta que la persona más recta que ha vivido.
El Midrash describe la consternación José. de Dios ante el comentario de Jacob. Dios le dijo a Jacob: te di un refugio de Esau y Labán, hice que tanto como Dina como José volvieron a ti, y tú te quejas. Dado a esta queja, Dios acortó la vida de Jacob. Como dijo no. Si Jacob no aprecia su vida plenamente, otra persona, como nosotros aquí, pues, ¿por qué debería recibir longevidad? Algunos creen. ¿Qué longevidad? Larga vida. Eso. Que es Longevo. muchos años. O sea, largo. Que tengas muchos Longevidad, años. Longevo. Longevidad al rey, ándale. Desde este punto de vista, Que las seas palabras. como Matusalén. Desde este punto de vista, las palabras de Jacob no fueron una queja, sino más bien una explicación de su apariencia como anciano. Yo te explicaba, pero yo tengo otra cosa que decir acerca de esto. Que si todos nosotros no disfrutamos nuestra vida como tal plenamente, pues como dije aquí, porque debería darse pues una larga vida, o sea, ser feliz con lo que tienes y con lo que te da Dios. Y esta es una cosa que tengo diferente de no, A ver, fala. que pues vemos que aquí pues Jacob se queja pues de lo negativo de su vida en vez de ver lo positivo. Por eso yo te digo, bueno, todo tiene un lado positivo. Nosotros tenemos que ver lo que nos da Dios en vez de las desventajas que tenemos ahora como personas. Así que nosotros debemos ver a las cosas que nos da Dios, que sí son buenas, en vez de ver lo negativo que nos da. Estuve viendo un comentario que se me hizo curioso sobre El paisaje. ándale. Para allá es la primera vez que, por así decirlo, nuestro pueblo, el pueblo de Israel, fue exiliado de la tierra que el Eterno les dio. La tierra que el Eterno le concedió a Abraham es la tierra prometida. Esa tierra que Isaac tuvo y que después Jacob abandonó para irse a Misraim. Se hace paréntesis en que fue la primera vez que fue exiliado el pueblo, por así decirlo, porque estaban carentes de comida y necesitaron forzosamente buscar esa comida. Y aunque fue bueno para en sí la intención de Joseph de convivir con su familia acá, esa fue la primera vez que de cierta manera ellos salieron de su tierra y que no volvieron ahí hasta mucho tiempo después. O sea, por culpa de Joseph. No tanto así. Lo que quería el comentario era hacer conciencia de que en realidad no importa qué tan bonito sea el lugar donde vivas o el lugar donde estés habitando, sino el que el Eterno a fin de cuentas nos dio ese lugar como promesa a nuestros patriarcas para poder habitar en él y para poder estar con una conexión más cercana a él. Lo que nosotros buscamos siempre es estar conectados al Eterno, y por eso es que se anhela tanto ir a Israel, por eso es que todo el tiempo el pueblo esparcido alrededor de todas las tierras van a volver después, o eso es a lo que anhelan, a volver a Israel, porque al fin de cuentas ese lugar que fue santificado por el Eterno nos sirve para poder conectar más con él, para poder estar más cerca de él y pues para fin de cuentas volver a la tierra que nos fue otorgada. Y pues así. Pero actualmente ya puedes estar cerca del Eterno donde quieras que estés. No, yo no digo que no, solo digo que es porque Lo que mucha sí se gente anhela es estar en la tierra prometida. mucha gente Eso yo actualmente no ve la importancia del hecho de estar en la tierra que el Eterno le dio a nuestros antepasados, porque pues a fin de cuentas estamos dispersos alrededor de todo el mundo y hay lugares muy bonitos y así, pero no importa la belleza, a fin de cuentas el Eterno nos dio esa tierra porque Él concibió que esa fuera la tierra especial, pues. Y sí debe tener algo de especial, porque ahora con lo de la guerra está muchas personas que viven allá y que no son de allá, si dicen, o sea,
y aun cuando tienen apenas 2 años o 3 años viviendo allá, a pesar de todo, ellos no se regresan y dicen que no, que esa tierra les ha dado mucho. Pero yo no creo que solo sea una cuestión económica. Yo creo que así como dijo, una conexión. Ese lugar tiene un algo más allá de lo que los demás podemos encontrar, que sí es cierto, sí podemos tener esa conexión con el Eterno donde sea y en el país que estemos, pero yo sí creo que la tierra en sí, esa tierra tiene un algo especial que hace que esas personas lo vean de esa manera, como a pesar de que mi vida puede estar en peligro, yo aquí me quiero quedar. Pero bueno, empezamos con la parashá y venimos de la parashá Miketz, que se terminó diciéndole Yahudá que permitiera regresar a Benjamín, a su padre, porque Yosef quería encarcelar, más bien dejar de siervo a Benjamín y que sus otros hermanos se fueran. Hasta este punto, obviamente, los hermanos de Yosef no sabían quién era él. Y como no sabían quién era él, pues entonces él estaba actuando con su poderío, con su poder que tenía en Egipto. Ahora sí que los estaba machacando, ¿no? Pues sí, de alguna manera. Si le sacaba un poquito de aceite. Muchos comentarios dicen que lo que estaba haciendo era probarlos para ver si habían cambiado de... Pues sí, antes de cuando lo vendieron a este tiempo. En el caso de Yahudá, por ejemplo, a este punto ya se murieron sus 2 hijos. Y ya pasó lo de su nuera y ya todo lo que leímos en hace 2 parashot. Entonces Yahudá de alguna manera sí fue tratado en su consecuencia de causa y efecto, fue tratado por lo que causó él mismo, pero también esas circunstancias que vivió le sirvieron para transformarse en alguna medida, porque a este punto ya no quiere, o sea, bien podría él decir sí, que se quede Benjamín, pero ya no está únicamente viendo por su propio beneficio, sino ya está viendo por el beneficio de su padre y por el beneficio de Benjamín, que son 2 personas que pues en realidad no son sus hijos, por ejemplo. Sus hijos que murieron y que también eran 2. Casualmente ahora él está viendo por otras 2 personas que no son sus hijos. Y una es su padre y la otra es Benjamín, que es su hermano. Entonces así es como inicia la parashá, hablando de Yahudá, y dice que Yahudá se acercó a Yosef y le dijo: por favor, mi señor, deja que tu sirviente te diga algo en privado y no te enojes con tu sirviente, porque tú eres como el mismo faraón. Lo voy a considerar. Mi señor preguntó a sus sirvientes: ¿tienen un padre o un hermano? Nosotros respondimos a nuestro señor: tenemos un padre que es un hombre viejo y un hijo de su vejez, un pequeño cuyo hermano está muerto. De los hijos de su madre él solo queda y su padre lo ama. Y tú nos dijiste: tráiganlo a mí y yo lo cuidaré. Nosotros respondimos a nuestro señor: el muchacho no puede dejar a su padre, porque si lo dejara su padre moriría. Entonces lo que le respondió: luego subimos tus sirvientes. Y entonces su padre les dijo: vayan otra vez, compren alimento. Y entonces la parte donde le responden que no pueden volver si no regresan con Benjamín, y entonces la parte donde Jacob entiende el asunto de que el Eterno es el que está haciendo todas las cosas. Y luego en el versículo 31 dice: cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, él morirá, y tus sirvientes harán descender las canas de tu sirviente nuestro padre al Sheol con dolor, porque tu sirviente, o sea Yahudá, garantizó su seguridad. Y yo le dije: si yo fracaso en traerlo de regreso y me pare delante de ti, entonces cargaré con la culpa delante de mi padre para siempre. Por lo tanto, yo te suplico que tu sirviente se quede como esclavo, o sea que Yahudá se quede en lugar de Benjamín. Entonces entra paralelismo entre lo que normalmente hace un padre con su hijo y lo que normalmente hacen los padres por sus hijos. Pero en este caso un padre tomando a Yahudá, que está viendo por su propio padre y por el hijo de su padre, que no es directamente su hermano, sino que es su hermanastro.
Creí que sería medio hermano, Sí, es su, bueno, sí, su No es medio hermano. hermanastro, es medio Sí, su hermano. medio hermano, perdón, no, si no es hermanas. Entonces, aquí entran dos cosas. Entran, pudiéramos decir que dos mandamientos que de alguna manera Yahudá está cumpliendo a rajatabla, está cumpliendo con todo rigor. ¿Por qué? Porque Yahudá está tomando la parte del amor por su padre y está tomando la parte del amor por su prójimo, en este caso por su hermano directamente. Y le narra toda la historia a Yosef de lo que hizo con su papá y cómo él le prometió que su hijo sí iba a regresar y que no sé qué, y etcétera, etcétera, porque está tomando y haciendo el hincapié de que él es el que toma esa carga, él es el que se hace responsable de llevar lo que en realidad todos al unísono debiéramos llevar en nuestra vida, que es, por un lado, la preocupación por nuestros padres y por otro lado la preocupación por nuestros hermanos o por nuestro prójimo. Entonces, en esta parashá no es la única vez en la parashá que se habla acerca de los padres, ni la única vez que se habla acerca del amor externo, del amor al prójimo. Y es precisamente una enseñanza para nosotros, ¿no? De que nosotros seamos capaces de poner nuestra vida por otro. Sí. Igual que Yeshua HaMashiach. Exactamente, eso es una parte, que también es equiparable justamente a eso, al hecho de que inicia aquí esta preocupación de Yahudá, inicia preocupándose Yahudá por su padre y también preocupándose por su hermano. Sí, porque el ser humano en su egoísmo generalmente no hace eso. No, ahora como estábamos así actúa la mayoría de las personas. Sí, como estábamos comentando, como hemos comentado en las parashot anteriores, los nombres que se mencionan o los personajes que se involucran dentro de cada parashá son específicos porque tienen que estar ahí. Y en este caso Yahudá entra específicamente en este punto porque Yahudá, como les dije en parashot anteriores, se narra la historia de Yahudá de alguna manera sin sentido dentro de la parashá, porque la parashá está hablando de otra cosa y de repente dice que Yahudá se fue y tuvo una familia y que le nacieron 2 hijos y se murieron sus hijos y luego pasa lo de la nuera y después de que hace todo ese paréntesis gigantesco de qué le pasó a Yahudá, volvemos como que si acabáramos de leer sin la historia de Yahudá. Y lo curioso aquí es que solo de él narra, porque de los demás hermanos... Sí, de los demás no narra. Entonces, lo que se dice dentro de los sabios y en los comentarios es que Yahudá fue el más afectado espiritualmente el más afectado con la venta de Yosef, con lo que le hicieron a Yosef. Sí. Y que precisamente por toda esa carga emocional que Yahudá tenía, es que se nos narra ese gran paréntesis que está en hace 2 parashot. Y se narra todo lo que le pasó a Yahudá, y eso precisamente que le pasó a Yahudá fue lo que hizo que hubiera un gran cambio en Yahudá. Ahora, el punto es que se ve un cambio en todos. Todos los hermanos tuvieron un cambio con esos 20 y tantos años que pasaron, pero a Yahudá se le menciona especialmente por esta parte que nosotros tenemos que tomar, que es la parte de no solo el amor al prójimo, que es... cuando le preguntaron a Yeshua cuál era el mandamiento más grande y que él responde Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda con toda tu alma y con todos sus recursos. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, entran esos 2 grandes mandamientos, pudiéramos decir, que entran justo en esta parte en la que está tomando en cuenta Yahudá tanto a su padre como a su hermano. Porque a su padre tomando como el Eterno, que es nuestro padre, padre de todos, y a Benjamín tomándolo como el prójimo, que es el mandamiento semejante. Entonces, una parte, y está escrito también dentro de los 10 mandamientos, dentro de las 10 palabras, el 5.º mandamiento habla acerca de honra a tu padre y a tu madre. Sí. Y eso implica muchas cosas que vamos a ver un poquito más adelante, pero
eso es algo que hace que tengas una larga vida. Eso hace que si quieres tener una larga vida tienes que honrar a tu padre y a tu madre, porque es un mandamiento que tiene una promesa. Y entonces Yahudá está en este punto haciéndose cargo de esas dos cosas. Cuando le dice a Yosef en el versículo 34, ¿cómo puedo subir a mi padre si el muchacho no está conmigo? No soportaría ver a mi padre tan sobrecogido por angustia. Entonces entra la parte donde tiene el cuidado de alguna manera espiritual de su padre que se narra aquí también que ya está viejo, y tiene cuidado de su hermano al grado de que se pone él mismo para ser esclavo en lugar de su hermano. Entonces, y no causarle una angustia a su padre. Y no causarle una angustia a su padre. Entonces, esos dos puntos, esas dos cosas que Yahudá está haciendo, es algo que nosotros constantemente tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo porque está ordenado, está puesto dentro de los mandamientos del Eterno, para que nosotros, por un lado, tengamos una larga vida, y por otro lado, tengamos más luz del Eterno. Para que en alguna de las semanas que les estuve comentando, ¿para qué queremos la luz? ¿Para qué buscamos la luz del Eterno? ¿Para qué somos una vasija del Eterno? Para tener luz y para dar esa luz a los demás. Para compartir esa luz. Somos una vasija para poder recibir y para que de eso mismo que nosotros recibimos podamos también compartir. ¿Y para qué necesitamos la luz del Eterno? Que se logra o se viene a nuestras vidas a través de que nosotros podamos constantemente cumplir lo que el Eterno ordena dentro del instructivo que nos dejó. Nuestra función. Porque eso es lo único que sacia nuestro deseo de recibir. La luz del Eterno es lo único que sacia nuestro deseo de recibir. Todos nacemos con deseo de recibir y todos vivimos de un deseo de recibir constante. Sin embargo, a pesar de que con muchas cosas distintas queremos llenar nuestro vacío de ese deseo de recibir, lo único que llena ese deseo de recibir es la luz del Eterno. Y cuando nosotros cumplimos lo que está escrito en la Torá, eso atrae luz a nuestra vida, luz del Eterno. Por eso sacia nuestro deseo de recibir. Por eso la gente que da, por eso la gente que ayuda, por eso la gente que hace por otras personas se siente bien. Porque eso es lo que necesita su alma. Esa luz que viene a través de hacer lo que es correcto, a través de hacer lo que está escrito, a través de hacer lo que el Eterno dejó como un instructivo para que toda la humanidad pudiera recibir constantemente de esa luz. Sin embargo, como no nos es enseñado, como no nos es dicho desde que somos pequeños, vivimos en muchas ocasiones toda nuestra vida buscando cómo saciar ese deseo de luz, pero sin saber que necesitamos luz y sin saber también cómo conseguirla. ¿Y por qué robar sería una forma de saciar ese deseo? Porque las personas no roban porque son malas. Las personas roban porque hay algo de trasfondo. Una persona que roba puede robar para darle de comer a su familia, por ejemplo. Sí. Eso no es malo. El que busque darle de comer a su familia no es malo. Lo que es malo es la acción lo que está haciendo. Sí, exactamente. Sí, entonces, una persona que agrede, por ejemplo, a otra persona, no lo hace porque quiera hacerle mal a la otra persona, lo hace para protegerse a sí mismo en muchas ocasiones. Entonces, todas las cosas que nosotros vemos como malas, que nosotros vemos como transgresiones, que nosotros vemos como que no es algo correcto, las personas no lo hacen únicamente porque son personas malas. Nosotros las etiquetamos como personas malas porque hacen una mala acción. Sin embargo, las personas, a pesar de que hagan algo que consideramos malo o que está etiquetado como malo, no sabemos el trasfondo de por qué lo hizo. Y casi en el 100% de las ocasiones, no voy a decir que en el 100% porque sí puede haber gente que haga las cosas por maldad, eso es un hecho, pero casi en el 100% de las ocasiones la persona que hace una acción mala no es porque es una mala persona, sino porque hay muchas cosas de fondo que la llevaron a esa acción.
Entonces, si el Eterno nos juzgara de esa manera, como nosotros juzgamos a las personas, dependiendo de sus acciones, sí, literalmente todos seríamos echados a la basura. ¿Por qué? Porque no actuamos de la manera correcta el 100% de las ocasiones. Y entonces la luz que buscamos constantemente es, esta parashá es una buena forma de que nosotros podamos constantemente tener esa luz. ¿Por qué? Haciendo por esos 2 puntos que se especifican muy fuertemente en esta parashá, por nuestros padres y por nuestro prójimo. Haciendo esas 2 cosas podemos caminar como si fueran 2 pies, caminar, haciendo por un lado y haciendo por el otro. Como caminar en una escalera, por ejemplo, la escalera de la iluminación. Mientras nosotros vamos dándole al prójimo y vamos ayudando a las demás personas, nosotros llegamos a un punto de iluminación más alto en donde vamos subiendo esa escalera. Así es. Bueno, es como el sueño de Jacob, y van subiendo los ángeles y van bajando. Ajá, es como la escalera de Jacob. Bueno, esa es la escalera Bueno, de continuamos. los ángeles. Entonces Yosef ya no pudo controlar el sentimiento que tenía, y entonces gritó que todos se retiraran, que todos salieran. Y Yosef reveló a sus hermanos quién era. Pues Dice el lloro y los gritos. Él lloró a gritos, y los Mizrayimim, Mizrayimim oyeron, y la casa de Faraón oyó. creo que voy a combinar. Y como ya les había comentado en muchas ocasiones, las cosas no están puestas de manera arbitraria en la Torah, están puestas a propósito. Están puestas Entonces, por algo. Ajá, él lloró a gritos. Eso es como un clamor, como cuando alguien pide ayuda, por decirlo así. Nadie pide ayuda y dice ayuda. Sí, el dar Ayuda. Sí, pero así nadie le va a hacer caso. Normalmente cuando alguien necesita ayuda, grita para que quien sea, sí, con desesperación. O tal vez puede poner un como cartel cuando de subes a los jóvenes de la ayuda. feria. Sí, Ándale, por ejemplo. Hoy todo lo que dicen es ponerte un cartel de ayuda. Ándale, sí, no se Poner pone un cartel de ayuda con el signo de esta para gritar. Entonces él lloró a gritos, y los Mizrayimim oyeron, y la casa de Faraón oyó. Eso de alguna manera, ¿en qué lo podemos poner, o dónde lo podemos poner? Algo así como una búsqueda de intentar saciar algo, pero no saciar, es que no lo puedo. Tienes que No sacarlo. puedo describirlo como tal. Tienes que sacarlo, explotarás. Ándale. Sácalo, sácalo, te digo. Algo así como que estaba buscando que alguien lo consolara, pero a la vez no, o algo así, no. No, es No, cuando lo hay bien lo que dolor. va. Es algo muy similar a cuando hay una olla de presión. Explota. Sí, exactamente. Llega un punto en el que hay tanta presión dentro de esa olla Que explota. que explota, sí. O sea, Pero eso se da cuando hay mucho dolor en ti, ¿no? exactamente. Eso se da cuando Estaban sus hermanos, eso no se los da sabes cuando hace 20 uno años. retiene. Estás Esto reteniendo. de alguna manera es como ya les había dicho, todo es causa y efecto. Esto es un efecto, este lloro y Clamor. explosión que repentinamente tuvo Yosef es un causa y efecto de todo lo que les ha hecho pasar hasta este punto a sus hermanos. ¿Por qué? Porque lo que lo llevó a ese punto es todo lo que acabamos de leer en el capítulo anterior, todo lo que le acaba de narrar Yahudá y todo lo que le acaba de demostrar Yahudá que cambió en su vida, al punto de llegar a aceptar que él se quede como esclavo en lugar de su hermano, para no afectar a su hermano y para no afectar a su padre. Entonces de alguna manera esa cara que le mostró Yahudá A sus hermanos. a Yosef, a su hermano,
después de que Yosef conoció la cara del Yahudá de hay que venderlo para sacarle algo bueno, es una cara totalmente distinta. Entonces, ese punto de que pasó de conocer a ese Yahudá que sugirió que lo vendieran a este Yahudá que ahora se quiere quedar como esclavo, es lo que hizo que de alguna manera explotara toda esa todo ese sentimiento que de alguna manera tenía guardado, todo esa angustia, toda esa carga que Yosef tenía, al punto de que literalmente como una olla de presión explotó, o sea, salió toda la presión y se enteraron los Mitzrayimim y se enteró la casa de Faraón. Bueno, en ese punto estaba, yo quiero hacer una pregunta. Gosén estaba pegado a Ramsés, por ejemplo. A donde estaba el palacio, dices tú. La como tierra para que escuchara, pues. No, es que es una... En realidad es una alegoría. No es como que... De veras lo oyeron, literal. Sí, no es como que literalmente lo oyeron. Para dar a entender que se que todo mundo se enteró. La expresión de lo que él hizo cuando estaba ahí encerrado con ellos no fue tan ¿cómo se le puede llamar? Tan privada como para que solo sus hermanos y él se dieran cuenta, sino que lloró como a gran voz, ¿no? Sí, y se enteraron los sirvientes y pues obviamente los sirvientes contaron y al final terminó sabiendo hasta la casa de Faraón. Sí, así pasa. Por cada pared tienen oídos. Ese se los tiene. Oye, Elías, tú eres ese cielo. Desde tiempos inmemoriales. ¿Oíste, Elías? ¿Oíste? Sí, entonces este punto de lloró y que todo mundo se enterara es justamente lo que detona todo lo demás de que Faraón se entera que los hermanos de los hermanos de Yosef, del padre de Yosef y todo lo demás que vamos a seguir leyendo en la historia, pero el punto es que este gran llanto en el que todo el mundo se entera de qué pasó con Yosef es un causa y efecto. ¿Por qué? Porque uno no puede, una olla de presión no puede explotar de tanta presión si no hay presión. No. Entonces este punto al que llegó Yosef es algo que se ocasionó, o sea, algo que él mismo de alguna manera ocasionó al estar constantemente probando a sus hermanos, que los probó una y luego los probó otra y luego que quiso dejar, encarceló a uno y luego quiso dejar de esclavo al otro y llegó un punto donde él mismo provocó esta parte de ese clamor tan grande del que todo el mundo se enteró. Esa reacción que tuvo Yosef es una reacción natural de todo el mundo. Es una reacción natural, porque cuando los vio por primera vez, se les habló ásperamente, dice la Torá. O sea, no los trató así que, ay, mis hermanos, ya los vuelvo a ver. Porque él lo único que conoce es a los que hace 20 años lo vendieron. Ándale. O sea, él es a la gente que conoce como sus hermanos. Y es una reacción muy normal de un ser humano, porque si alguien te hace algo y lo vuelves a ver después de años, pues no vas a reaccionar con que lo vas a abrazar no, precisamente vas a algo del pasado, ¿no? Precisamente es ahí donde entra la parte que hablamos en algún momento acerca de la otra mejilla, de cómo dice en el arameo cuando dice que pongas la otra mejilla y que dice que no que la pongas para que te den otro golpe, sino de que la tengas preparada por si te quiere volver a golpear. Es un sentido diferente, o sea, no que no vas a volver a tratar con la persona como que si nada pasó y borrón y cuenta nueva y aquí todos somos amigos. No, tú ya me hiciste una y yo tengo conciencia de que me hiciste una. Puedo seguir tratando contigo, pero voy a estar preparado por si me quieres hacer otra. Ese es el punto de la mejilla. Por ejemplo, el punto en este caso de Yosef, sí, todas esas pruebas que le puso a sus hermanos era para ver si seguían siendo los mismos que lo vendieron o eran unas personas diferentes. A este punto ya no aguantó. O sea, ya explotó la presión esa que tenía en él mismo, porque se da cuenta que es una persona diferente. Ese que sugirió en algún momento que lo vendieran, ahora ya no es la misma persona. Y ahora ya está él mismo dispuesto a ser vendido como esclavo. O sea, exactamente lo mismo que le hizo a su hermano,
es lo que él está dispuesto a padecer. Entonces esa es una cara totalmente distinta, totalmente diferente, lo que de alguna manera lleva a Yosef. Se ve una corrección. Ajá, se ve una corrección muy grande y no es para menos. Por eso es que la historia de Yahudá, de ese espacio, está escrita no de embalde hace 2 parashot. ¿Por qué? Porque aunque parece que no tiene nada que ver con la historia, si no hubiéramos conocido esa parte de Yahudá donde se va de su casa, se le mueren sus 2 hijos, embaraza a su nuera y todo lo que le pasó en ese pedacito de narración que está, que literalmente no tiene nada que ver con lo otro que se está narrando, si no hubiéramos visto todo eso, no veríamos el por qué este Yahudá que está viendo Yosef llegó a ese punto. O sea, todas las personas pasamos por distintas situaciones y por distintas cosas que solo nos pueden llevar a 2 caminos: al camino de la corrección o al camino de la perdición. Pues sí, de hundirnos más en el lodo. Y cabalísticamente se dice, y considero yo que tienen razón, solo hay 2 maneras en las que podemos corregir: por medio de nuestro esfuerzo o por medio de el sufrimiento. Entonces, en el caso de Yahudá hay una corrección, sí, se ve una gran corrección, pero para que pudiera haber llegado a ver esta corrección, fue por medio del sufrimiento, no fue por medio de sus méritos propios y de yo me quiero esforzar cada día por ser mejor y cada día por revelar más luz y cada día por hacer más cosas apegadas a lo que el Eterno quiere de mi vida. Esa es una forma en la que podemos llegar a alcanzar corrección y una forma en la que podemos llegar a alcanzar luz. Por medio de nuestro propio esfuerzo, diciendo yo estoy en esta situación y quiero iluminar en esta situación de oscuridad que me está pasando. Viene esta situación en mi vida con X persona que ya me ha sucedido más de una vez y en esta ocasión quiero hacer lo correcto en esta situación y con esta persona. Entonces, sin embargo, ¿es por medio del esfuerzo o por medio del sufrimiento? Sí, cabalísticamente solo se dice que hay 2 maneras de poder llegar a corregir: por medio del esfuerzo y por medio del sufrimiento. Entonces, a Yahudá corrigió y se le ve aquí que corrigió, se ve una persona distinta por medio del sufrimiento. Él tuvo que padecer la muerte de 2 hijos, tuvo que padecer ¿Su esposa también? La muerte de su esposa también, sí, tuvo que padecer de alguna manera cuando él se sentía un hombre correcto y que y considera él que es un hombre muy correcto y luego quiere enjuiciar a su nuera porque hizo algo incorrecto, y ahí es donde le dan literalmente una cachetada con guante blanco cuando le dice a su nuera: es que el hombre de quien yo estoy embarazada eres tú. No se lo dice, pero le manda sus cositas que él había dejado. Él inmediatamente se da cuenta que él es el incorrecto, no es ella. Entonces, todo eso que tuvo que padecer Yahudá y que se nos cuenta aquí en Bereshit es parte de cosas que tiene que padecer para poder llegar a este punto en el que él mismo quiere incluso hacerse esclavo, como él aquí no sabe que Yosef es Yosef. y él está dispuesto a ser puesto a ser vendido como esclavo, así como él sugirió en algún momento hace 20 y tantos años que vendieran a su hermano como esclavo. Entonces llegó a ese punto de tal corrección que aún eso que lo afligía, que dicen que por eso se fue de la casa de su papá, que porque era una aflicción tan grande que no podía soportar estar ahí acordándose de lo que le hicieron a su hermano. Entonces aún en ese punto, él en este momento en el que se presenta delante de Yosef, está dispuesto a que le hagan lo mismo que él hizo con su hermano. Es una corrección súper grande. Brutal. Pero tuvo que padecer mucho para poder llegar a esa corrección. Ok, entonces se enteró todo el mundo de que Yosef había llorado, se había desgastado a tal grado que explotó. Y entonces Yosef dijo a sus hermanos: yo soy Yosef. ¿Es verdad que mi padre aún vive? Yosef le dijo a sus hermanos en el 45:4: acérquense. Y ellos se acercaron y dijo: yo soy Yosef, su hermano, a quien vendieron a Egipto.
Dice, pero no estén tristes de que me vendieron a esclavitud acá, ni se enojen con ustedes mismos, porque fue Elohim quien me envió delante de ustedes para preservarles la vida. Les comenté en la parashá anterior que hay por lo menos 3 versículos en los que se narra tanto de Jacob como de Yosef, como de los hermanos de Yosef, que ellos entienden, se narra que ellos entienden que todo lo que les está pasando viene del Eterno. Y como les dije la semana pasada, cada una de las cosas, las etiquetemos como buenas o las etiquetemos como malas, las pone el Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere hacernos un bien. Nosotros somos los únicos que creemos que cuando nos pasa algo que consideramos malo es porque el Eterno nos odia y nos quiere hacer mal. En realidad nunca el Eterno nos quiere hacer mal, siempre pone delante de nosotros una oportunidad para beneficiarnos. El problema es que nosotros desaprovechamos las oportunidades en muchas ocasiones, y a pesar de que las desaprovechamos, aún así el Eterno saca algo bueno de nuestras malas decisiones. Entonces, lo que hicieron los hermanos de Yosef fue algo malo. Pero Dios nadie lo va a justificar, fue algo malo. Pero Dios lo convirtió en algo bueno. Exactamente, pero estaba dentro del propósito del Eterno para que Yosef pudiera llegar a este punto. Y eso fue algo que Yosef pudo lograr entender. Les dije, después de que Yosef le interpreta el sueño al panadero y al copero, él tenía de alguna manera la oportunidad de que ellos, el copero, le contara a alguien que lo pudiera sacar, a alguien influyente, que lo pudiera sacar de la cárcel. Sin embargo, dice que al copero se le olvidó. 2 años. Y se le olvidó 2 años. Entonces, es importante recalcar que no fue una casualidad que al copero se le olvidara. O sea, ustedes creen, realmente ustedes creen que después de que pasaron los 3 días y él fue restablecido al puesto que tenía, y eso fue, y eso se lo interpretó Yosef, que iba a ser restablecido al puesto que tenía, ¿de verdad creen que se le iba a olvidar que aquel me dijo todo lo que iba a pasar y pasó tal cual me lo dijo? O sea, aunque sea al jefe de los sirvientes le hubiera dicho. Sí, alguien. A alguien le hubiera dicho, a alguien influyente dentro del palacio le hubiera dicho, y a alguien le hubiera interesado esa persona que interpretaba sueños dentro de la cárcel. Sí le dijo, pero la única persona que lo sabía murió. El panadero. No, fuera de la cárcel. Tengo 2 cosas que decir. Dime. Como tú nos dijiste en parashas pasadas, las cosas no pasan porque sí, pasan porque así lo decide el Eterno. Ajá. Y yo creo, no sé si estoy incorrecto, corrígeme. Correcto. Que Dios pues hizo que se le olvidara el copero por 2 años para que después en el sueño del faraón pues ya se acordara el copero. Lógico. Porque, mira, imagínense si se hubiera acordado antes, pues sí tendría toda su vida normal, pero ¿y si le hubiera pasado otra cosa? ¿Y si lo hubieran arrestado otra vez en la cárcel? Pues ya nadie se acordaría. A lo mejor todavía le tenía un poco de miedo al faraón, ¿no? Como para... Probablemente. O sea, no sentía ni la confianza para decirle, insinuando como que allá hay un hombre que puede interpretar, y a lo mejor si faraón no necesitaba quien interpretara en ese momento, como no era un servicio que ocupaba, era como, ¿y a mí qué? Ahora, la parte de que se le olvidó sí está escrita. Sí, o sea, literalmente se le olvidó. Pero fue puesto por el Eterno para que pudiera suceder lo demás, si no sucede. Y para, como yo les dije en la parashá anterior, para que realmente Yosef pudiera estar preparado para ser el gobernante de Egipto. O sea, si ese era el propósito finalmente, para que se cumpliera también el sueño de Yosef, porque el sueño de Yosef era la parte que tiene que ver con el alimento, la parte del trigo, y que el trigo se inclinaba de él, o sea, ante él, ante su trigo. Entonces eso se tenía que cumplir, o sea, se tenía que cumplir la parte que tiene que ver con el trigo, esa administración en la que él llegó a estar, y la parte en la que todos se iban a inclinar delante de él. Las 2 partes solo se
probablemente solo se podían Sí, cumplir porque de esa forma. Si lo rescata otra persona que no hubiera sido faraón, Sí, probablemente no hubiera sido, llegado a gobernador. no hubiera llegado a esa parte, sí. Si hubiera sido 2 años antes, el Eterno le hubiera podido poner el sueño a Faraón la misma semana que salió el copero El panadero. y el panadero lo mataron. La misma semana, y entonces automáticamente cuando pase lo del sueño en esa misma semana, ¿tú crees que si acaba de salir de la cárcel por alguien que le interpretó que iba a salir de la cárcel no se iba a acordar? Sí, pero el Eterno no tenía ninguna intención de que fuera pronto, porque Yosef todavía no estaba listo, porque todavía necesitaba seguir trabajando en algo para que pudiera llegar a ese punto y pudiera realmente convertirse en el gobernador. ¿Sí? Dentro del Midrash habla un poco más amplio acerca de esa parte en la que se convierte ya en el gobernador Yosef, y dice que Yosef no tenía las aptitudes necesarias, o sea que a pesar de que el faraón lo quería en ese puesto que se quedó, que Yosef no tenía las aptitudes para poderse quedar en ese puesto, que ese puesto era un puesto en el que tenía que saber todos los idiomas, tenía que manejar muy bien cuestiones matemáticas, tenía que tener mucha sabiduría en muchos aspectos, y que después de pruebas que le hicieron los achichincles del faraón, los sabios que tenía, los consejeros que tenía, le dijeron que Yosef no era apto para eso. Y se narra y se dice en los cuentos, en las historias, que un malaj vino esa noche y instruyó, lo dotó, por decirlo así, a Yosef de todo lo que necesitara, y cuando le hicieron el examen de aptitud salió apto para ocupar el puesto que finalmente le pusieron. Eso dicen los cuentos. Puede ser que haya podido pasar, indudablemente, pero no es algo que se nos narre dentro de lo que está escrito. Bueno, es que sabemos que el Eterno es infinito, ¿no? Sí, y Él puede hacerlo de muchas maneras. Y Él te puede implementar en ti cualquier cosa y tú aprenderla sin que vayas a la escuela. Sí, pues es que Él es el que nos programó. Sí. Así es que puede hacer una reprogramación cuando Él quiera. Así es. Sin embargo, hay una cosa en la que Él no nos programa, y es en nuestro libre albedrío. Nosotros siempre tenemos la libertad de decidir entre una cosa u otra, a pesar de que el Eterno sabe cuál es el final de cada una de nuestras decisiones. Él nos deja decidir para que podamos aprender de las decisiones que tomamos, para que podamos aprender de las distintas cosas que nosotros hacemos. Entonces, finalmente, en la parte esta donde Yosef está hablando con sus hermanos y que les dice: no se angustien, el Eterno hizo todo eso que hizo, tanto lo que ustedes hicieron como lo que yo hice, como esto, como el otro, como acá, como allá. Todo eso Yosef lo ve como un plan del Eterno, para incluso de las decisiones malas que tomaron sus hermanos, de esas decisiones malas sacó algo bueno. Y eso es una constante en la vida de todo el mundo. Todos decidimos, en muchas ocasiones decidimos mal, pero aun cuando decidimos mal, el Eterno se encarga de sacar algo bueno de esa mala decisión que nosotros tomamos. Y posteriormente nos damos cuenta, así como a Yosef. Aquí vemos 20 años de la vida de Yosef pasar en 2 capítulos. Pasan muchísimas cosas en 20 años. Entonces, Pues sí. todos esos 20 años estuvieron llenos de diferentes decisiones, pero al cabo de todos esos años, el Eterno sacó algo bueno de todas esas decisiones, tanto buenas como malas, que todos estuvieron tomando, para finalmente hacer lo que más adelante les voy a comentar. Y eso que el Eterno saca del lado bueno a lo malo, nosotros también tenemos que ver ese lado bueno que ve el Eterno. O más bien, aunque no sepamos lo que va a pasar, debemos ver lo bueno a lo malo, ¿no? Los comentarios dicen que esos 2 años que Yosef estuvo, que se le olvidó al panadero, dicen Al que... copero. Perdón, sí, al copero. Es que Porque al panadero ya le cortaron Esos la 2 años que se le olvidó Sí. al copero, y que Yosef estuvo otros 2 años en la cárcel, Pues sí.
Porque en esos 2 años eran para que Yosef pudiera terminar de entender y terminar de comprender que su confianza solo tiene que estar en el Eterno y en nadie más. Sí, porque cuando le dijo al copero que ¿te acuerdas de mí cuando te vayas? Ajá. Estaba poniendo su confianza todavía en el copero, en el entonces copero. le faltaba corrección todavía. Sí, y que justamente esos 2 años estuvo todavía ahí para entender que no debía confiar en nadie Para más resignarse. que en el Eterno. No para No, resignar. pudo haberse resignado mucho tiempo antes. Sí, no es para resignación, fue para corrección, para Sí. que él entendiera que tenía que poner su confianza. Tienen en el que Eterno. acordarse y Y es entender. algo que tenemos que aplicar para nosotros también. Hay que acordarnos Así es. siempre de que la única ayuda que podemos tener es el del Eterno. Así es. El Eterno nos puede ayudar de muchas formas y a través de muchas personas. Sí. Pero tenemos que entender que la ayuda viene de Él, no de las personas. O sea, las personas hacen algo bueno por nosotros, probablemente por decisión, pero quien pone eso de querer hacer algo bueno por nosotros es el Eterno. Él pone en sus corazones, como está escrito en el Brit Hadashah, Él pone el querer y el hacer, Sí. conforme a su voluntad. O sea, de acuerdo a lo que Él quiere que se haga, pone en el corazón de las personas. Ahora, ahí Por ejemplo, hay una confusión, hay una confusión en ese texto, porque dice, Él pone el querer y el hacer conforme a su voluntad. Entonces, de alguna manera podemos interpretar en ese texto, entonces yo soy una marioneta, el Eterno hace conmigo lo que el Eterno le da la gana, yo no tengo voluntad. No, el Eterno pone, Tú las haces. el Eterno pone el querer y el hacer, y nosotros decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Son 2 cosas distintas. El que el Eterno ponga el querer y hacer no quiere decir que el 100% de las ocasiones hagamos lo que el Eterno pone en nosotros. A veces actuamos de una manera incorrecta, aunque el Eterno nos está impulsando a hacer por otro camino, a ir por otro lado. Nosotros decimos, no, este se me hace más bonito, y la regamos. es como lo que pasó con Bilam. Es como lo que pasó con Bilam, sí. Que el Eterno le dijo, no vayas, y él estuvo insistiendo, hasta que ándale, pues ve. Sí, Entonces, Pues, es vete a algo morir. que nos puede pasar a nosotros, Balaam y que el su Eterno burra. ya nos dio, Era Bilam. ya nos hizo entender que por ahí no, y nosotros sí, por ahí me voy, y ahí te vas al sí, hoyo. porque a veces es el lugar que se ve más bonito para nosotros, a nuestra vista. Nosotros somos muy guiados por todo lo que podemos ver, oler, tocar, sentir. Todo lo que es terrenal y material, Por todo lo que somos muy guiados por eso. Sin embargo, el Eterno no se guía por eso, porque Él conoce todo. Ay, está bien. Como es les... como lo que le pasó a Es que a mí Labán, me gusta el color rojo. Lot, Ajá. Ajá, Lot. que vio la llanura bonita y Pero estaba Sodoma y Gomorra. se fue acercando hasta Sodoma y ella fue a echarse a perder nomás. Sí. En otras palabras, hablando de Según los Sodoma y cuentos. Gomorra, la esposa desobedeció porque dijeron los ángeles que para nada se detengan y miren hacia atrás. En esas palabras se quedó sin esposa porque esta esposa se convirtió en una estatua. De sal. Bien, seguimos en la parte del 45:8. Dice, así que no fueron ustedes que me enviaron aquí, sino que Elohim, el que me ha puesto por padre para Faraón, señor de toda su casa y regidor sobre toda la tierra de Mizraim. La parte de, como ya les mencioné desde que iniciamos en la parashá, la parte de los padres y del cuidado al prójimo tiene mucho hincapié en esta parashá, tiene mucho constante repetición dentro de esta parashá, el asunto de los padres y el asunto del prójimo, el asunto de los padres y el asunto del prójimo, y vuelve en esta parte a decir que no se angustien, dice Yosef, porque Elohim fue el que me puso, Él fue el que me mandó, Él fue el que me ha puesto por padre para Faraón. Ahora, Faraón estaba por encima de Yosef. ¿Por qué Yosef dice que él es padre para Faraón? Porque lo alimenta. Un padre se encarga de instruir a sus hijos, ¿no? Y de guiarlos por un camino por lo que consideren correcto. Entonces, de cierta manera,
al ponerlo en el cargo, en un cargo alto, Yosef de cierta manera pudo manipular las intenciones de Faraón y de cierta manera llevarlo por un camino mucho más justo al que normalmente una monarquía debería de seguir. Porque más adelante justamente habla de que otro faraón se levanta e ignora lo que hizo Yosef y que deja de lado todo lo que pues él le instruyó, lo que él hizo. Muy bien, por un lado, y por otro lado, los padres también se encargan de proveer, se encargan de alimentar, exactamente. Entonces, Es igual que también ustedes. por eso, sí, o sea, ninguno de los dos está mal, es cierto. Y también Y tomaban con lo sus ponen, abuelos por padre también, sí, por la parte de la alianza, y regidor sobre todo en la tierra de Mitzrayim. Y entonces entra otra vez la parte de que le den la noticia a su padre que su hijo Yosef está vivo, y que le digan: aquí está lo que tu hijo Yosef dice, Elohim me ha hecho señor de todo Mitzrayim, desciende y no te demores, vivirás en la tierra de Goshen y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y tus nietos y tu rebaño y tu ganado y todo lo que posees, y yo proveeré para ti para que no seas golpeado por la pobreza, tú, tu casa y todo lo que tienes, porque aún quedan 5 años de hambruna. Toda esa parte en la que habla que él es como padre para Faraón y en la que manda llamar a su padre, literalmente, está englobada en el mandamiento que habla de honrarás a tu padre y a tu madre. Para que te vaya bien en la tierra. Para que te vaya bien en la tierra y para que vivas, para que te vaya bien y vivas largos días sobre la tierra. Sí, en ese punto Joseph ya se está haciendo cargo de su padre. Exactamente, en ese punto Joseph no solo está cumpliendo la parte, en muchas ocasiones se interpreta que el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre tiene que ver con respeto, tiene que ver con que no les levantes la voz a tus papás, que no los quieras golpear, que no, que les... Hay hijos que sí hacen eso, que no, que no seas desobediente, que no... Puras cosas intangibles. Sin embargo, la parte... económica de hacer por amor, la parte económica, la parte de demostrar amor a los padres, como ya les he un abrazo. Esa es una pequeña parte. Te va a decir tu madre: con dinero, deposítame 1,000 en el banco. No solamente con dinero. El dinero es algo material y es algo que se ocupa y es algo que sí, también está dentro de la parte de la Pero honra. el hecho de sustentar y de ayudar a tus padres en la vejez, cuando ellos ya no pueden, ellos ya hicieron por ti. Ajá. Ahora te toca a tú hacer por ellos. Qué y eso bueno. es de Cuando seas intención. grande, Qué bueno que lo entiendes. Es cuidar. No, pues sí, tú me lo explicaste hace años. Sí, y se los voy a seguir explicando por años hasta que ustedes se lo expliquen también a sus hijos y ellos a sus nietos. Aunque aquí es algo curioso porque estás hablando del mandamiento que todavía no era dado. Ah, sí. Sí, O sea, sí. eso viene después. Oye, sí, cierto. Aquí todavía no hay una Torah. Entonces podemos No hay decir una escrita, Torah, no hay una Torah dada. escrita. No, pero ya lo habíamos dicho en otras ocasiones que es algo que no es escrito, es algo que se lleva desde dentro. Lo que podría decirse el angelito ese que nos anda diciendo que está bien y que está mal. Está bueno. No solo eso, se dice dentro de la tradición que la Torah oral siempre ha existido. Por eso es que cuando Caín y Jebel fueron a hacer sacrificios, se llama Jebel en realidad. Cuando fueron a hacer sacrificios, ellos ¿cómo sabían que haciendo sacrificios se podían acercar al Eterno? Era parte de lo que Adán, Ya que mataron a parte de lo que Adán les enseñó. Entonces, cuando la parte de Noaj, que le dice a Noaj, toma 2 pares de animales inmundos y 7 pares de animales limpios, ¿cómo sabía él cuáles eran los animales puros y limpios? Y eso se legisla hasta que está la Torah. Entonces todo ese tipo de cosas, incluyendo la parte del diezmo que está legislado en la Torah, pero que Abraham daba diezmo, Jacob daba diezmo y Isaac probablemente daba diezmo, aunque no está escrito. Todas esas partes que ellos hacen
y que están legisladas, están escritas en la Torá. Cuando la Torá ya se escribió, ellos las hacían porque sus padres se las enseñaron. O sea, no era porque simple y sencillamente a ellos de repente se les ocurrió y dijeron, debe ser alguna práctica muy buena que yo haga esto. No, fueron instruidos, fueron enseñados por cada uno, desde Abraham, que instruyó a Yitzhak, y Yitzhak que instruyó a sus hijos, y Jacob que seguramente instruyó a sus hijos también. Todos y cada uno conocían cosas que no están escritas todavía en la Torá, pero que sí conocían que era para agradar al Eterno. Una de esas partes es justamente esta, la parte que tiene que ver con hacerse cargo de los padres, con el honra a tu padre y a tu madre. Y la parte de honra, la honra como tal, el significado de la honra como tal, la honra es un pago. Y en el caso de la diplomacia, por ejemplo, de la antigüedad, que decían, es una honra servir al rey, es una honra esto y es una honra el otro, era como para decir, haciendo esto o teniendo esto yo ya estoy pagado, ya no necesitan pagarme, por eso decían, es una honra. Ahora, la parte de honra a tu padre y a tu madre no solo va al punto del respeto, que sí se tiene que tener, al punto de la obediencia, que sí se tiene que tener, al punto de todo lo que tiene que ver con cosas que no son tangibles, disciplina y todo lo demás, sino tiene que ver también al grado de poderse hacer cargo, como bien lo dijiste hace rato, poderse hacer cargo literalmente de sus padres, tanto económica como físicamente, cuando ya no están en condiciones de hacerse cargo de sí mismos. Es una honra, porque cuántas veces no ha habido gente que se queda sin padres a muy poca edad. Exactamente. Y por otro lado, sí, ahí ya no tienes de alguna manera cómo cumplir el mandamiento, porque ya no tienes padres. Y por otro lado, el hecho de que se demuestre el amor hacia tus padres, como ya les he dicho en muchas ocasiones, el amor no se demuestra diciendo te amo. El amor no se demuestra solamente dando abrazos. El amor se demuestra haciendo cosas por las personas, y eso incluye a los padres. Que son difíciles, como el hecho de cambiar algo por amor a otra persona. Sí, incluyendo eso. O sea, son acciones. El amor se demuestra con acciones. Ahora, no dice ama a tu padre y a tu madre, dice honra a tu padre y a tu madre. Lo que quiere decir es págales a tu padre y a tu madre. Y eso tiene muchas interpretaciones. ¿Cómo le puedes pagar a tu padre y a tu madre? No le puedes pagar con dinero, porque todo lo que han hecho por ti, realmente no se los puedes pagar. No, pues si le das, como dices, tu deposita de 1,000 pesos a tu mamá. No, pues con eso no pagas. Hasta la fecha. Por los pañales, por la leche. Y luego ya me vas depositando mes a mes una proporción. Por el reloj que rompiste. Sí. Cuando bueno, era entonces, un bebé. entonces honra a tu padre y a tu madre, es paga a tu padre y a tu madre, si lo quieren ver de esa manera, si lo quieren ver de una forma más literal. Ahora, ¿cómo se le paga a tu padre y a tu madre? No le puedes pagar con dinero, pero le puedes pagar con amor. Sí. ¿Y cómo se ama a una persona? Haciendo cosas por la persona. Como por ejemplo, cuando ustedes ya crezcan más, nosotros seremos los que tendremos que cuidarlos a ustedes. Y sí tiene que ver con muchas otras cosas, pero sobre todo con el hecho de que tiene que haber acciones. Para demostrar amor tiene que haber acciones. No necesariamente, no siempre es un sacrificio. De lo que dijimos en cuanto a... Hace mucho tiempo dijimos que el hecho de nosotros hacer cosas de nosotros, no solo agradecemos al Eterno en lo que hacemos, sino también sacrificándonos a nosotros mismos. Como el hecho de nosotros tener que hacer, incluso a veces contra nuestra voluntad, el hecho de tener que, ¿cómo se dice? La parte de honrar a nuestros padres muchas veces es de, no lo digo en casa de nosotros, en casa del mundo, de que, o sea, no lo vale porque pues ella no tiene vida y sí y tal, pero no voy a estar haciendo cosas pues por él. Es un sacrificio en cuanto a tener que
quitarte esa parte de el ego y de tener que reconocer realmente lo que ellos hicieron por ti y que ahora te toca a ti devolver lo que ellos hicieron por ti. El sacrificio que ellos estuvieron invirtiendo en ti, que ahora tú lo tienes que hacer por ellos. Mira, no sé si me da a entender. En las cosas en las que eso se Más devuelve cuando tus padres envejecen es el cuidado. Con mucha frecuencia la mayoría de las personas que son mayores se enferman. Sí. Y el enfermarse implica que tengas que estar allí apoyando, desvelándote, cuidando, dando de comer. Eso es muy similar a lo que un papá hace con un bebé. Se enferma y son desveladas y son preocupadas y es estar ahí. O sea, es muy similar. Literalmente es el pago, entre comillas, ahora al revés. Ahora, por desgracia, hay muchos hijos que aunque el papá se enferme, no hacen lo que el papá hizo por él cuando eran niños. Pues no puedo, es que trabajo, es que, no sé, tengo vida, es que, etcétera. Por una semana. No puedes renunciar porque tienes fácil, que continuar, pero, por ejemplo, si un papá con un bebé tiene trabajo, de todas maneras tiene que asistir al trabajo y aguantarse la desvelada. No puedes decir en el trabajo, me desvelé porque mi hijo se enfermó, no voy a ir a trabajar, o sea, no aplica. Entonces es lo mismo, te las ingenias, vaya. Sí, como cuando, por ejemplo, se ha enfermado tu abuela y no la traemos para acá para que ella esté aquí y si ocupa algo nosotros la podamos atender aquí donde estamos nosotros cerca. Porque bien igual si está tu abuela enferma le puedo llamar por teléfono y decirle, ¿y cómo estás? ¿Y cómo vas? No, pues y ella me va a decir, pues voy bien, o ahí voy, o alguna cosa. O sea, si necesita, si es una persona que está enferma y necesita cuidado ya muy específico, no la puedes atender por teléfono, necesitas estar ahí. Presente. Sí. Entonces, la parte de los padres entra dentro de eso y entra también dentro de la parte de provisión. Nosotros como hijos no podemos pagar nunca todo lo que nuestros padres han hecho y que nunca dejan de hacer. O sea, literalmente uno considera que cuando los hijos salen de casa, o más bien hay gente que considera que cuando los hijos salen de tu casa, ya, ese es su problema y que a ver cómo le hacen ellos, pero la verdad, por lo menos en mi caso, en mi caso muy particular y en el caso también de tu mamá, nosotros hemos visto en nuestros padres y en otros padres que no dejan de ser padres jamás hasta que se mueren. Mi abuelo era así, él en todo lo que podía apoyar a sus hijos, él le apoyaba a sus hijos y sus hijos, o sea, mis tíos ya están grandes, ¿no? Ya tienen 50, 60, 70 años y hasta que mi abuelo murió, él nunca dejó de apoyar a sus hijos, o sea, él nunca dejó de ser padre. A pesar de que sus hijos muchos años antes ya no estaban con él. Él siguió siendo padre toda su vida. Más que nada es reconocer, el reconocimiento de lo que hicieron tus padres por ti, apreciar lo que hicieron por ti y sobre todo la intención de querer hacer algo también tú por ellos. Porque en este mundo no hacemos nada sin esas tres cosas, sin el reconocimiento, sin la intención y sin nosotros querer. Sí, porque es una decisión. Igual que amar a alguien es una decisión. Por eso es que haces cosas por la persona, porque la amas. Entonces, el punto de la honra a los padres va incluso hasta la parte del ego. Que nosotros en nuestro deseo de recibir, necesitamos y queremos recibir luz. Y una forma de ganarnos esa luz es honrando a nuestros padres. Y a fin de cuentas es lo mismo que dice el mandamiento, trata a tu prójimo como a ti mismo. Sí, también nuestros padres son parte de nuestro prójimo. Porque al final todo lo que el Eterno nos dio en esta vida es prestado. No es nuestro. Sí, ¿no? Vivimos de prestado, como dice Marcos Vidal. Nos presta la vida por cierto tiempo y... Nada es nuestro, todo es el Eterno. Así. Bien, la parte en la que vamos a ver ahorita que es parte de lo mismo que estamos englobando acerca de los padres, es la parte de los primogénitos. ¿Se acuerdan qué les había comentado acerca de los primogénitos? Pues que nosotros, no sé. No, los polos es bonito. No me acuerdo, solo sé que tenemos un estatus acá. Los glaciares. Sí, los primogénitos tienen cierta cargo de la familia. Cierta preponderancia, pero sí, tu abuela
acaba de decir con todas sus letras. Los primogénitos son los que se hacían cargo de la familia. De acuerdo a la Torá está legislado que a los primogénitos les toca una doble porción y aparte de la doble porción les toca la responsabilidad de ser como si fueran los padres de sus hermanos. ¿Ya vieron, chamaco? Ahora, sus padres en el sentido de que les tienen que proveer y les tienen que ayudar. Gracias a los chiquitos. Entonces, también tienen que sustentar a sus y mismos también papás. tienen que sustentar, exactamente, tienen que, es la parte que básicamente tienen que hacerse cargo, sí, pero esta es una parte que dice Yosef, dice, vivirás en la tierra de Goshen y estarás cerca de mí, tú, tus hijos, tus nietos, tus rebaños, tu ganado y todo lo que posees. Nada más para ya no perder. Yo proveeré allí para ti, para que no seas golpeado por la pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes, porque aún quedan 5 años de hambruna. Entonces, habla acerca de yo me voy a hacer cargo de ti como hijo, pero acuérdense que Yosef se vuelve primogénito en lugar de Reubén. Entonces, cuando Reubén pierde su estatus de primogénito, Yosef entra como el primogénito y literalmente en esta parte cumple la parte que le toca al primogénito. Él se hace cargo de su padre y se hace cargo de todos sus hermanos en todo el tiempo que él estuvo en Egipto. Y entra esa parte en la que él cumple su rol de primogénito y entonces es cuando manda a decirle a su papá, abraza a sus hermanos, a su hermano Benjamín y lloró y el reporte de esto llegó hasta la casa de Faraón de que los hermanos de Yosef habían venido y Faraón y sus sirvientes estaban complacidos. Que estaban felices, o sea, que estaban contentos, que estaban satisfechos. ¿Por qué estaban complacidos los sirvientes y Faraón? Porque si los hermanos de Yosef son parecidos a Yosef, pues qué chido que se los traiga a todos. Tráete a toda la familia si quieres. Exactamente, entonces... A tus primos también. Sí, no se te olvide. entra una parte, una parte un poco superficial, pero una parte que también puede entrar ahí acerca de el qué es lo que representamos. ¿Cómo? Nosotros como seres humanos, como personas, representamos de alguna manera, representamos no solo nuestro propio ser, no solo a nosotros mismos, sino representamos también a nuestra familia y a todos los que están cerca de nosotros. El famoso dicho de el que con lobos anda, aullar se enseña, no lo dicen nada más porque suene bonito, porque ¿A alguien se le ocurrió? a alguien se le ocurrió, sí, no, lo dicen porque es una verdad. O sea, esta parte de que quieren que también se alegraron porque los hermanos de Yosef habían venido, o sea, si Yosef era interpretador de sueños, era tan buen administrador, era tan esto, era tan el otro, o sea, si viene de una X familia y es así, su familia debe de ser igual, entonces todo mundo se va a alegrar por eso. Sin embargo, también no era tan así. No, sin embargo también entra la otra parte, donde si alguien en su familia tiene un maleante, tiene un drogadicto, tiene una persona de malas mañas, toda su familia automáticamente, si no la conocen, ¿Y ese chocolate? las personas creen que toda su familia es parecida a él. ¿Por qué? Porque Como con a él lo educaron, sí, como con Rahab. Eso no quiere decir que al 100% sea así, pero en muchas ocasiones sí pasa, que la gente prejuzga, tiene ese prejuicio de que si tú eres de cierta o Y forma, es a causa de que tienes una mala educación familiar, y es la verdad. O sea, un pastor en alguna ocasión decía, y tiene cierto grado de razón, cuando las otras personas ven a nuestros hijos, en realidad están viendo una representación de nosotros. O sea, nuestros hijos nos representan, nuestra familia nos representa. Lo que alguien considera de nuestra familia es en base a actitudes o a acciones que ha visto de nuestros hijos, de nosotros o de cualquier otra persona. O sea,
Los hijos son el reflejo de los padres. O sea, un niño triste y un niño depresivo es el reflejo de un niño con falta de atención o algo así. No, pero tiene mucho que ver. Disfuncional. Tiene mucho que ver su entorno. El cómo son los niños tiene mucho que ver el cómo viven en su familia los niños. Entonces, por eso es que finalmente se relaciona automáticamente cómo actúan los hijos para saber cómo es la familia, sus padres. En el 17, dice Faraón dijo a Yosef, di a tus hermanos, aquí está lo que tienen que hacer, carguen sus animales, vayan a la tierra de Canaán, tomen a su padre y a sus familias y regresen a mí y yo les daré buena propiedad en Mizraim y comerán, de la médula de la tierra, o sea, de lo mejor de la tierra. Además, esto es una orden, hagan esto, tomen carretas de la tierra de Mizraim para cargar sus pequeños, sus esposas y traigan a su padre y vengan y no se preocupen por sus cosas porque todo lo bueno de la tierra de Mizraim es de ustedes. Eso les dijo Faraón, ¿no? Eso se los dijo Faraón, ya no se los dijo Yosef. Faraón a Yosef. Y entonces entra la parte donde dice que a cada uno le dio una muda de ropa, pero a Benjamín le dio 3.75 kilos de plata y 5 mudas de ropa nueva. Que no se note que tienen preferencia. Fino, señores. A su padre le mandó 10 asnos cargados con los mejores productos de Mizraim, como también 10 asnas cargadas de grano, pan y alimentos para que su padre se comiera por el camino. Y así envió a sus hermanos por su camino y ellos fueron y les dijo, no peleen entre ustedes mientras viajan. Esta parte, como ya lo repetimos en muchas ocasiones, esta parte entran números. Dice que a todos les dio una muda de ropa y a Benjamín le dio 5. Dice que cargaron 10 asnos y que cargaron 10 asnas. 5 queda con el del mandamiento quinto. Mira qué curioso que lo relaciones de esa manera, pero sí, el mandamiento que hemos estado tocando en esta parashá es el quinto de las 10 palabras, que es honrarás a tu padre y a tu madre, sí. Yo no lo iba a comentar, pero qué bueno que lo enlazaste de esa manera. Honra a tu madre y a tu padre. Muy bien. Prosigue. Ese número 5 dice un comentario que es porque Benjamín iba de alguna manera a estar ligado al servicio del sacerdocio, no sé cómo, pero así es su comentario, y que el sumo sacerdote cuando hacía el ritual de Yom Kippur se cambiaba 5 veces. Dentro de todo el servicio que hacía en Yom Kippur se cambiaba 5 veces, y que por eso las 5 mudas de ropa de la parte de Benjamín. Eso no es cierto. ¿Qué? ¿De que se cambiaba 5 veces? Sí, no, que iba a estar ligado al... Lo de Benjamín. Ajá. Pues él no es sacerdote. No, pues los sacerdotes son levitas, pero bueno. Pero Benjamín Eso dice Pues Benjamín no se robó la eso dice el comentario. Una parte de la que está, pudiéramos decir que es la parte ligada al número 5, hablando ya de la Sefirot. 5 Sefirot de Malhut hacia arriba, estaríamos hablando de Malhut, Yesod, Netzach, Hot, y sí. Gesed y Geburah. No, ahí ya son 7. Ah. Entonces nada más hasta Hot y Netzach. ¿Eh? Empezando de Yesod. Sí, empezando de la... No. De Malhut. Porque sí tendrían, nada más quedarían fuera... bueno, Gesed, Geburah y Tiferet, no, porque ahí serían 7. Serían 7. Quedarían fuera a lo mejor Geburah y Tiferet. O Geburah y Tiferet. Depende de cómo lo quieras ver. Sí. Vayas a seguir. El punto es que siempre están ligados a todas las Sefirot. De las Sefirot más importantes o la más preponderante de todas siempre es Gesed. Entonces, si hablamos de Malhut, Yesod, Netzach y Hod, Netzach y Hod son la extensión tanto de Gesed como de Geburah. Y como ya les había dicho en algún momento, esas dos Sefirot están relacionadas directamente con Gesed y Geburah,
pero en la práctica, o sea, cómo utilizamos Gesed y Geburah hacia nuestro prójimo. Y como ya les había dicho en esta misma parashá, ¿Quién es nuestro prójimo? esta parashá hace mucho hincapié en Yo soy tu prójimo. el amor al prójimo y la honra a los padres. Entonces, estas 5 parashot parten, más bien este número 5 parte desde Gesed, Gesed, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Gesed porque Gesed siempre está presente. Netzach y Hod porque tienen que ver con el cómo practicamos Gesed y Geburah. Esos son Netzach y Hod. Y Yesod y Malhut porque finalmente cómo practicamos trayendo la luz de Gesed, cómo la practicamos en Netzach y Hod, hace un embudo para que de Yesod pueda bajar hacia Malhut. Es que si no practicamos esto, entonces se queda atorado ahí la bendición. Exactamente, no llega a ningún lado. Precisamente por eso es que son una extensión, Netzach y Hod son una extensión tanto de Gesed como de Geburah, para que finalmente nuestras acciones vaya hacia nuestro prójimo, nuestras acciones tanto restrictivas como dadoras, se conjunten las dos en Yesod, y que Yesod pueda iluminar a su vez Malhut, y que nosotros podamos recibir bendición en este punto. Entonces, todas las 12 tribus, todos los hermanos, por decirlo así, a los que se les dio una muda de ropa, son como representantes de una sefirá, porque a los que se les dio una muda de ropa son 10. Y los 5 mudas de ropa son esa parte, en las 5 mudas de ropa que solo se le dan a uno. ¿Qué? Las 5. No, porque serían 7. Hay un 7 que está más adelante ¿Qué 7? Yo me acuerdo haberlo leído, ahorita a ver si lo llegamos por ahí. Sí hay un 7 que entra dentro de esta parte. Pero la parte importante es la ligadura que va desde Gesed a nuestro amor al prójimo, que baja hacia nuestro embudo y trae luz a nuestra vida, que finalmente sería nuestro Malhut, nuestro mundo. Y precisamente por eso está el 5. Todas tienen que ver con las Sefirot. Sin embargo, en todos los otros 10 solo es una, como representante de una sefirá. Y en este 1 son 5. ¿Por qué? Porque todo el esquema de todo lo que vemos espiritualmente siempre va enfocado a ser una unidad. Todo el esquema de todas las cosas siempre va enfocado a ser una unidad. Y que es precisamente lo que vamos a ver después, cuando dice que llegaron todas las familias del pueblo de Israel. Y menciona a los hijos, y menciona cómo se llamaban los hijos, y menciona todo lo demás. Y hay una... bueno, a ver si ahorita llegamos ahí, para ver si no se me pasa alguna otra cosa. Entonces, estamos dentro de las mudas de ropa. Entonces envió a sus hermanos por el camino, subieron de Mitzrayim, reportaron todo lo que Yosef les había dicho, y entonces dice que después de que le dijeron a Jacob que habían encontrado a Yosef, lo que hizo Yosef y todo lo demás, y dice que hasta que vio las carretas, entonces volvió el espíritu, volvió el Ruach a Jacob. ¿Por qué hasta la parte en la que ve las carretas? Si ya le habían contado que Yosef estaba vivo, si ya le habían contado que no sé qué. Porque no les creía. Si ya le había... sí, por un lado porque no les creía. Y por otro lado... me brinqué lo de las asnas. Las asnas y toda la carga, sí. Ahí no hay mucho que explicar, porque precisamente es lo mismo acerca de las 10 sefirot. Estamos hablando de que todo se vuelve un conjunto. 10, 1, 10, 1, 7, 1, 5, 1. Todo se vuelve un 1. El punto del Eterno siempre es de pasar de la fragmentación a la unidad. Y justamente por eso es que existen 10 sefirot, porque las 10 sefirot representan una sola cosa, que es la luz del Eterno que entra hasta este mundo. O sea, las 10 sefirot en sí son todas separadas, pero al mismo tiempo son todas una.
Sí, porque sin esas todas no puede entrar la luz del Eterno. Exactamente, y precisamente por eso 10 asnos y 10 asnas. Ahora, ¿por qué se menciona la parte de femenino y masculino? Porque Si estamos hablando de las 10 sefirot, que son representados por 10 asnos y por 10 asnas. Por uno. Ajá, ¿por el qué? hecho de el hombre y la mujer, a fin de cuentas, cuando están separados, son un ser medio. Y cuando se son juntan, medio ser. Cuando se juntan son un ser completo. Algo, al final de cuentas, perfecto. Yo iba a decir algo así. Llevaban a sus esposas, ¿no? Papi, yo iba a decir algo más o menos así, o sea, de que es como si 5 sefirot fuera el hombre y 5 sefirot fueran la mujer, pero si no están juntos los dos, no habría los 10, o sea, no habría completa. Eso. Ajá, pero se complementan. Ahorita les voy a decir cómo se complementan. También, No. también tendría que ver a lo mejor con la parte positiva y negativa de cada sefira. La parte en la que todas tienen un bueno o no un bueno, un malo, pero los extremos, ¿no? Y que se supone que la finalidad es que nosotros podamos conjuntarlo y volverlo el centro en cada sefirot para que realmente haya esa parte de balance. Todos están correctos y todos están mal. No, no es cierto. Todos los aportes son buenos, sí. El punto es el mencionar la parte masculina y la parte femenina. Desde que se hizo la creación, cuando dice varón y hembra los creó, varón viene de Zahar y hembra viene de otra palabra que no me acuerdo cuál es, pero Zahar es varón y el otro, y es la función del Zahar es dar y la función de la hembra es recibir. Como siempre. Entonces, esta parte de dar y recibir, También. el Eterno no la tiene, pero nosotros sí la tenemos. Sí, pues sí, porque el Eterno solo da y no necesita recibir nada. Sin embargo, todo el sistema que el Eterno creó, todo el sistema que está en nuestro mundo, incluyendo lo que mencionó tu mamá, la Sefirot, todas tienen un sistema de dar y recibir. Geburá da y recibe, Gesed da y recibe, y todas las demás dan y reciben, porque todas a su vez, por ejemplo, hablando de la más alta, Keter recibe la luz del Eterno, y Keter da la luz a Binah, a Jochma primero. Jochma recibe la luz de en su parte femenina, recibe la luz de Keter, pero también da la luz hacia Binah. Entonces eso es su parte masculina. Binah recibe, es su parte femenina, y da la luz hacia Gesed. Entonces todas y cada una de las sefirot tienen su parte y todo termina finalmente en Malhut. Porque Malhut es una representación de la mujer, porque recibe, pero no da. Ya no. Ya entendí. Malhut es una representación de la luna, porque la luna es femenina. Malhut es una representación de la mujer, porque la mujer es femenina. Pero la mujer la luna recibe del sol luz. Exactamente, pero no da. No da. Entonces la mujer es vasija, es un receptáculo. La mujer está para recibir. Precisamente por eso es que los varones tenemos esa tendencia tan marcada a el dar, y las mujeres tienen una tendencia más marcada a recibir. Cuando se desbalancea esa parte de dar y recibir en una persona, si uno nace como varón, tiene más predominantemente el rasgo de dar. ¿Por qué? Porque es varón. Pero eso no quiere decir que no reciba. También recibimos. Porque tenemos un área tanto masculina como femenina. Pero predominantemente, si somos hombres, tenemos más predominante el área masculina, el dar. Las mujeres, por otro lado, tienen más predominantemente el área femenina, pero ellas también dan. Entonces tienen parte masculina y parte femenina. Entonces todos y cada uno tenemos un árbol de la vida representado por los 10 asnos y un árbol de la vida representado por las 10 asnas. ¿Qué significa? Que todo nuestro árbol de la vida es así. Somos dar y recibir.
somos parte femenina y parte masculina, somos varón y hembra al mismo tiempo, porque ahorita, por ejemplo, yo les estoy dando información sobre la parashá, pero yo también recibo de la información que ustedes mismos dan dentro de la misma parashá. Entonces es una dualidad constante, pero esa dualidad es uno. Es una unidad. Exactamente. Entonces lo que dijiste hace rato acerca del hombre y la mujer, sí, también está bien. O sea, uno como hombre solo es media persona, hasta que se casa ya es una persona completa. ¿Por qué? Porque la otra parte... Tenemos factores, dar Y recibir, exactamente. La parte que complementa es la pareja. Y cuando Corrígeme si me equivoco. cuando no es hombre y mujer, no solo chocan, no se cumple Su función. no se cumple la unidad que debiera cumplirse en nosotros como O sea, personas. queda una mitad de una mitad. Es como un par de engranajes Sí, es del como- mismo tipo, no embonan. Así es, ocupas un engranaje de un tipo que embone contigo. Cuando son dos engranajes del mismo tipo, pues sí, no embonan. Son dos del mismo tipo que van a embonar en otro engranaje, pero en esos no, porque son iguales. Y de esa forma el mecanismo se avería. Pues de esa forma el mecanismo no funciona. El mecanismo está diseñado de una manera perfecta, pero a veces nosotros descomponemos el mecanismo y lo queremos reinventar cuando el Eterno ya lo inventó de la manera más correcta. Y de alguna manera, pues todos llevaban sus esposas, ¿no? Sí, menos Yahuda. Menos Yahudá, pero llevaba Tamar. Encontraría la manera, Pero pero es más difícil. ella ya no fue su esposa, nada más fue como la madre de su hijo. Sí, por eso, pero igual. Pues sí. También, Tamar. La madre de Pérez. Ey. Muy bien. Entonces, ya, terminamos con la parte de las asnas y la parte de los vestidos. Y yo creo que vamos a terminar con la parashá también, porque todavía nos quedan como 3 capítulos. En eso que preguntabas hace ratito de... Todavía de falta hasta Vallejí. Jacob, ¿por qué hasta que vio los carruajes creyó, por decir así? Ajá. Pienso que a lo mejor tiene que ver con que antes de que Joseph fuera secuestrado, vendido, sí. secuestrado por sus hermanos y luego vendido, Pongan atención. o sea, él estaba en un nivel espiritual alto, bien por decirlo. Y pienso yo que cuando pasó eso y todo lo que narra la Torah acerca de su aflicción o su, ¿cómo se le llama? Su amargura, por decir así, bajó hasta Malhut. Entonces, en Malhut no puedes ver, o más bien no puedes creer si no ves, tiene que ser material. No eres espiritual, no eres espiritual, material entonces, totalmente. Entonces sí. era como una demostración de que su espiritualidad estaba hasta el suelo y él estaba en esa parte en Malhut, y no fue hasta que vio los carruajes que sí creyó, no tenía otra manera, pienso yo. No, sí, es justo lo que... Sí, justamente la parte del habla, en Kabbalah se expresa mucho como algo espiritual. Se los dije desde la parte de Jacob y Esav, cuando les dije que Esav representaba lo más material, lo más arraigado al Malhut, y Jacob representaba lo espiritual, por la parte que dice, el habla, la voz es como de Jacob, pero el tacto, lo que siento, es como de Esav. Entonces hace una relación, un puente directo a la espiritualidad con Jacob y la terrenalidad con Esav. Entonces el habla siempre es la oración siempre es una representación de algo espiritual. Entonces dice que le dijeron a Jacob que su hijo estaba vivo, todo lo que pasó y todo lo demás, y él no creyó de la parte espiritual, no creyó de la parte intangible, hasta que vio lo tangible, hasta que vio lo terrenal, justamente por lo mismo que acaba de decir tu mamá, que era parte de lo que iba a mencionar, hasta que vio esa parte terrenal, esa parte física. Entonces fue que creyó y volvió, ahora sí, y volvió la espiritualidad a él, o sea, volvió el Ruach, dice ahí que volvió el Ruach a Jacob. Y es justamente por eso. Y hay una última enseñanza importante en ese punto. Que está ligado al Brit Hadashah, cuando Shaul
cuando Shaul habla acerca del Ruach HaKodesh y dice que no contristen al Ruach HaKodesh para que no se aleje de ustedes, o para que no, exactamente no recuerdo con plena exactitud la cita, pero dice que no contristen al Ruach HaKodesh. ¿Por qué no contristen al Ruach HaKodesh? Porque pasa justamente lo que le pasó a Jacob por contristar al Ruach. Todo ese tiempo que estuvo él amargado, de alguna manera, no creo que no considerando que fuera justo, o no considerando que el Eterno es el que hace todas las cosas, sino no queriendo aceptar, ese es el punto, no queriendo aceptar lo que el Eterno está haciendo en su vida. Entonces, cuando entras en una fase de negación, en una fase de amargura, en una fase de yo no quiero recibir esto, estoy en contra, o dicen mucho los cabalistas, cuando te enojas por la simple y sencilla razón de que no estás aceptando lo que el Eterno está poniendo en tu vida. Si no estás de acuerdo con lo que es como cuando te enojas, es como decirle al Eterno, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo en mi vida. Y entonces esa parte del enojo, esa parte de la amargura, esa parte de la resistencia a lo que está pasando en tu vida, simple y sencillamente lo que hace es aterrizarnos en la oscuridad. Y en esa oscuridad en la que terminamos aterrizados, no puede estar el Ruach. Ahí es donde se contrista el Ruach, y entonces el Ruach te deja. ¿Por qué te deja? Te deja hasta que salgas de ese pozo en el que tú te quisiste meter. Te deja hasta que tú tomes una actitud diferente. ¿Cuál es la actitud diferente? Una actitud en la que entiendas y aceptes que lo que está pasando en tu vida es porque el Eterno quiere hacerte algún bien, independientemente a que se ve todo oscuro, independientemente a que se ve todo feo, el Eterno siempre quiere hacerte un bien, y cada circunstancia es porque quiere hacerte un bien. El problema es que tú no aceptas lo que el Eterno trae a tu vida para hacerte bien, y como lo consideras algo malo, te amargas, te enojas, te irritas, te deprimes, y todo eso lo único que hace es contristar al Ruach, y el Ruach se aleja de ti y te deja en ese hoyo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? ¿Qué es lo que les he dicho? Cuando quieres hacer algo bueno, el Eterno manda un espíritu que te ayude a ser más bueno. Cuando quieres hacer algo malo y hundirte en un hoyo, el Eterno manda espíritus que te hundan más en el hoyo que tú te quieres hundir. Sin embargo, el que tomó la decisión finalmente fuiste tú. El Eterno solo te puso la oportunidad de que decidieras que aceptar que lo que te está pasando es bueno o malo, de acuerdo a como tú lo quieras interpretar, y caminar en base a lo que el Eterno puso en tu vida. Y finalmente tú decides si quieres caminar o quieres hundirte en el pozo, y el Eterno te va a ayudar a cualquiera de las dos. Muy bien. Entonces, precisamente por eso es, justo como lo mencionaba tu mamá, la parte de por qué hasta que vio, porque espiritualmente él no lo quiso creer, no quiso aceptar lo que espiritualmente le estaban diciendo por medio del habla, hasta que vio, hasta que tocó, hasta que fue tangible, hasta que estuvo aterrizado en este mundo terrenal. Entonces fue que se puso feliz otra vez y volvió el Ruach a él. Y esa es una lección de que si nosotros queremos que el Ruach constantemente, el Espíritu Divino, el Espíritu del Eterno, esté constantemente acompañando nuestras vidas, cuando nos deprimimos, se va. Cuando nos enojamos, se va. Cuando no estamos contentos, se va. Y por eso uno de las grandes estatutos, por decirlo así, que se pusieron de alguna manera basados en la Torah, pero de alguna manera extra, es el que en Shabbat no nos podemos enojar. ¿Por qué? Porque Shabbat es un día espiritual. Y es un día tan espiritual que buscamos que el Ruach se quede todo el Shabbat con nosotros. Entonces, si nos enojamos, se va. Sí, en las fiestas igual. Hay una cosa que quiero decir sobre eso de Jacob. Jacob es el único de los 3 patriarcas del cual aprendemos de sus errores. Abraham y Isaac, aprendemos de lo que han hecho porque fueron personas justas y porque fueron personas que en toda su vida hicieron
cosas buenas que se pueden rescatar de ahí. Pero De también Jacob, tuvieron errores y también los vimos. sí, pero jamás nos ponemos tanto en los errores como con Jacob. Jacob durante ¿Sabes toda qué su es? vida ha cometido errores Es una y se le abejita. resaltan mucho. No ves la florecita. Y gracias a esos errores es que nosotros tocamos ciertos y cuales puntos. Como por ejemplo eso de lo terrenal. Y todo eso comenzó con una sencilla acción de Jacob. Desde años antes que le terminaron causando desgracias en el futuro. Porque por influencia de su madre y por decisión propia le robó la primogenitura a su hermano. Desde ahí él se mantuvo huyendo, estuvo lejos de sus padres, formó una familia así, pero luego estuvo afligido porque su hermano lo quería matar. Y luego pasó lo de que sus hermanos le dio más importancia al hermano este y así sucesivamente. Pasó lo de Y pasó Dina, lo de Dina, pasó muchas todo. cosas. No parece una abejita. Y todo eso nada más porque no siguió el plan del Eterno y quiso hacer las cosas a su manera desde el inicio. Porque a fin de cuentas el Eterno le iba a dar al menor la herencia del mayor e iba a hacer que el menor se levantara sobre el mayor. Sí, Y ese era el probablemente plan el del camino, Eterno. sí, el plan era ese, el camino probablemente era diferente, pero finalmente con Jacob vemos la ley que está establecida para todos los seres humanos en este mundo. El Eterno te deja decidir. Y de acuerdo a lo que tú decides, pasan diferentes Y circunstancias por en tu eso vida. Jacob lo dice, Pero- han sido pocos y malos. Sí, ya no llegamos a esa parte, pero el constantemente estar en conciencia y entender que cada una de las circunstancias son para que nosotros podamos decidir, es una oportunidad, y cada una de las circunstancias, a pesar de que decidamos mal, el Eterno tiene cómo sacar algo bueno de nuestra mala decisión. Y eso es una realidad constante en la vida de Jacob. Cada mala decisión que tomó, el Eterno la tomó y la convirtió en una bendición para Jacob. Sí. Pero finalmente Jacob le preguntan de su vida y dicen, han sido pocos y malos. Cuando Entonces, él decidió todo sí, lo que sí, había estado pasando, pero y él decidió reaccionar. el poder entender esa El parte, corazón se que escapa. todo se basa en lo que nosotros decidimos y que cada una de las circunstancias en las que podemos decidir es una oportunidad. Si no logramos entender eso, podemos llegar al punto de Jacob, Han sido pocos. al punto en el que no estamos totalmente agradecidos, sí agradecemos, pero no estamos totalmente agradecidos con todo lo que el Eterno nos ha permitido vivir. ¿Por qué? Porque consideramos que tuvimos malas circunstancias, que nos pusieron el pie y nos quisieron tumbar, pero no es así. El Eterno dice en el Brit Hadashah, el Eterno no tienta a nadie. Él pone el plato de comida y así tú decides comer. Exactamente, y él pone las circunstancias, él no está buscando meterte el pie, él está buscando que tengas oportunidades de revelar luz. Tú eres el que decide si revelas luz o no revelas luz, basado en las decisiones que tomes. Ya me acordé de lo que iba a decir. Ah, sí, cierto, te interrumpí. Que a los también, como vemos que Jacob tuvo muchos errores en su vida, esos errores nosotros podemos aprender, como tú dijiste en ese tiempo, pues podemos aprender de nuestros errores y de los errores de los demás para no hacerlo nosotros, ¿verdad? Así es. Es correcto. Generalmente hay un dicho que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena. Pero deberíamos cambiar ese dicho. Deberíamos escarmentar en cabeza ajena. O sea que nadie aprende por los errores de los demás, aprende por sus propios errores. Pues sí, pero también es bueno aprender en los errores de los demás. ¿Sabes? Eso sería lo mejor, Eso porque sería los lo demás, ideal. eso sería lo ideal, porque los demás ya tuvieron una experiencia y en base a su experiencia Yo podemos tengo experiencia. aprender. Ya subí de nivel. Pues, Así Podemos es la aprender, pero Bien, en la mayoría de las ocasiones como seres humanos no aprendemos de las experiencias de los demás, sino que tenemos nuestras propias experiencias igualitas a los demás para entender lo que los demás ya Y a entendieron. veces, teniendo nuestras propias experiencias, tampoco aprendemos. Es Sí, por la terquedad en muchas. humana. No solo por eso, es porque, por lo mismo que ya les comenté hace rato, no logramos concientizarnos completamente de que cada cosa que está puesta en nuestra vida es una circunstancia que el Eterno puso por algo.
no las pone de a gratis, no son Casualidades, no son porque ya me tocó el volado, no son porque cayó justamente cayó, me cayó la mala sal. No es porque el Eterno me odia. No es porque el Eterno te odia, es porque es la circunstancia que tú necesitas para poder revelar luz. Y tú en esa circunstancia decides revelar luz o generar oscuridad. ¿Cómo se genera la oscuridad? En lugar de aprovechar la circunstancia para revelar luz, te enojas, le reclamas al Eterno, dices yo no quiero esto, entras en depresión, haces berrinche, no aceptas las cosas, como yo cuando era pequeño que quería todo. Te amargas, Sí. Entonces todo ese abanico de distintas posibilidades negativas hacen que no reveles luz, tengas una consecuencia de lo que acabas de decidir y aparte que te vuelva a pasar lo mismo que ya te pasó en una circunstancia diferente. ¿Por qué? Porque tienes que repetir ese examen. Si no pasas ese examen, tienes que repetirlo hasta que lo pases. Y cuando lo pases, en unos años, hay que ver si realmente lo pasaste bien. Entonces, siempre hay que estar enfrentando a ver si no llevas acordeón. Siempre hay que estar consciente. ¡Eso! ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos comentado, el tikún, ¿cuándo se acaba el tikún? Hasta que te mueras. Exacto, nunca. De hecho, no, hasta que lo corrijas. Cuando te mueres se acaba el tikún. ¿Por qué? Porque ya no tienes oportunidad de corregir. Entonces, pues, ¿qué corriges? ¿Quién sabe si es la última? Sí. No sabemos. Entonces, Solo sabemos que el Eterno nos lleva cuando ya cumplimos nuestro propósito. o cuando ya se nos nos acabó el tiempo. O sea, No, todos ya tenemos... te reviví como 5 veces. No más, esta En es una la... fuiste político, en otra fuiste faraón y en ninguna entiendes. En ninguna entiendes ese ticún, así que ya te voy a mandar al infierno. Ok. Cuánta agresividad. Qué bueno que el Eterno no actúa de esa manera. Qué bueno que no eres el Eterno. Es un ejemplo. Entonces, pues así terminamos con la parashá de esta semana. Y que el Eterno nos ayude a aprender de las experiencias que podemos encontrar en la Torah, que ese es el propósito principal, el que podamos entender y aprender cada una de las cosas para revelarlos, para ser una mejor vasija, para tener más luz, para dar más luz. Que esté constantemente activa esa dualidad en nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, con una buena señal comienza para nosotros estos 6 días de trabajo que vienen hacia nosotros en paz. Exentos de todo error y pecado y limpios de toda transgresión, culpa y maldad, y apegados al estudio de la Torá y a las obras buenas, y agraciados con sabiduría, entendimiento e intelecto de tu parte, anuncia para nosotros en ellos regocijo y alegría, y que no se despierte la envidia de los hombres en nuestro corazón. Nuestro Rey y nuestro Elohim, pon bendición, ganancia y éxito en todas las obras de nuestras manos. Y a todo aquel que aconseje a nosotros y a tu pueblo Israel un buen consejo y un buen pensamiento, fortalécelo, bendícelo, agrándalo y sosténlo. Cumple su consejo como está dicho, te dará a ti de acuerdo a tu corazón, y todos tus consejos realizará. Y está dicho, y decretará, y dirá, y se cumplirá para ti, y sobre tu camino brillará la luz. Y a todo aquel que aconseje a nosotros y a tu pueblo Israel un consejo que no sea bueno y un pensamiento que no sea bueno, invalídese su consejo. Como está dicho, Adonai invalida el consejo de las naciones y arruina los pensamientos de los pueblos. Y está dicho, aconsejarán un consejo y se invalidará, planearán planes y no serán, pues de nuestro lado está Elohim. Y abre para nosotros, Adonai nuestro Elohim, en esta semana y en toda semana, puertas de luz, de bendición, de alegría, de regocijo, de gloria, de buen consejo, de canción, de placer, de bienestar, de vida, puertas de bien, de salvación, de perdón, de sustento, de aprendizaje, de alimento, de indulto, de consolación, de perdón, de ayuda, de redención, de manutención, de justicia, de júbilo, de dignidad, de curación completa, de paz, puertas de reposo, de Torah, de oración, de arrepentimiento y de salvación. Como está escrito, la salvación de los justos viene de Adonai, el que los fortalece en su momento de angustia. Y los ayudará Adonai y los rescatará de los malvados y los salvará, pues confían en él. Y está dicho, descubrirá Adonai el brazo de su santidad a los ojos de las naciones, y verán todos los confines de la tierra la salvación de nuestro Elohim.
Y está dicho, todos tus vigías alzarán su voz juntamente y se regocijarán, pues todos los ojos verán el retorno de Adonai a Sión. Y cumplirá para nosotros Adonai nuestro Elohim el verso que dice, cuán gratos son sobre las montañas los pies del mensajero que anuncia paz, que proclama el bien, que anuncia salvación, diciendo a Sión, reina tu Elohim. Lo primero para Sión, helo aquí, y para Jerusalén un mensajero daré. Amén. 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 Kos Yeshuot Esau Beshem Adonai Ekra, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagefen. Lai lai la 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 lai 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 la 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 lai lai la lai 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 la la lai la la lai. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagefen, borei peri hagefen. Amén. La 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 Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam borei mine besamim, borei mine besamim. Amén. Lai lai la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai la la lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam borei meorei haesh, borei meorei haesh. Amén. Lai la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai la la lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai la la lai. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam Hamad bil ben kodesh lechol ben or lechoshek ben Israel amim ben yom hashevi lesheshes yemei hamaseh. Baruch Ata Adonai Hamad bil ben kodesh lechol. Amén. Lai lai la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai la la lai. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishvi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hagiladi, Vimera V'yamenu, Yavu Eleinu, Im Mashiach ben David, In Mashiach ben David, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishvi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hagiladi. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que distingues entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las naciones, entre el día séptimo y los 6 días de trabajo. Bendito eres tú, Adonai, que distingue entre lo sagrado y lo profano. Amén. Shavuot. Shavuot. Shavuot.